primero que todo, desearles muy buenas tardes. En nombre del Laboratorio ITF La OMED, darle la bienvenida y agradecer su participación en este webinar internacional titulado Organización y abordaje terapéutico en el Hospital de Madrid en el momento de máxima actividad de la pandemia. Nuestro conferencista será el doctor Francisco López Medrano. El doctor López es máster en enfermedades infecciosas. Él pertenece a la unidad de enfermedades infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. El doctor López también cuenta con más de 200 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y también más de 250 comunicaciones en congresos nacionales, también internacionales. Doctor López, por favor, puede comenzar su conferencia. Buenas tardes desde Madrid, buenas tardes Chile. Quería agradecer en primer lugar a los laboratorios ITF, a Patricio, a Andrés, también a Alejandro de Orión, su apoyo y su soporte para que podamos estar reunidos en el día de hoy, aunque sea en la distancia, ¿no? Como bien comentaba Patricio, trabajo en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que está adscrito a la Universidad Complutense, ¿no? Y bueno, quería compartir con todos ustedes pues alguna de las experiencias que hemos tenido y nuestras sensaciones y también nuestro abordaje terapéutico con la infección por coronavirus, ¿no? En primer lugar, algunos datos epidemiológicos y, bueno, me ha gustado destacar esta gráfica, ¿no? Que habla de la mortalidad semanal en España durante el mes de abril, si se dan cuenta, en el máximo momento de la pandemia. Estas serían las muertes esperables, según lo ocurrido otros años, las muertes con diagnóstico confirmado por coronavirus, pero como pueden ver, hay una mortalidad global mucho mayor, ¿no? Ahora hay mucha polémica en España sobre este asunto, ¿no? Realmente tenemos aquí una diferencia de, desgraciadamente, varios miles de muertos, ¿no? Entre los que realmente sabemos que murieron, fallecieron por coronavirus y la mortalidad global, ¿no? Bueno, es posible que haya mortalidad no detectada por el propio coronavirus. Saben que hemos tenido en España y sobre todo en Madrid hay una polémica importante respecto a las residencias de ancianos, pero también creo que hay que destacar que la situación a la cual lleva el coronavirus a los hospitales, como ahora comentaremos, pues hace que algunos pacientes con otras patologías no acudan. Llamaba la atención en plena pandemia, dejamos de ver infartos de miocardio, ictus, apendicitis, otro tipo de patologías. ¿Dónde están estos pacientes, ¿no? Desgraciadamente es posible que también, entre comillas, como daños colaterales de la infección se produzca mortalidad por otras causas, ¿no? Otro mensaje que yo creo que es importante lanzar, y por lo que he estado leyendo, desafortunadamente en Chile la situación es parecida actualmente, es que no en todas partes ha sido igual. En España no ha sido igual en todas partes, ¿no? De nuevo aquí la mortalidad esperable, ¿no? En la línea azul, y la mortalidad realmente detectada durante la pandemia, pues como pueden observar, en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Galicia, la situación ha sido completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta destacar la situación de Andalucía. En Andalucía viven 8 millones de personas, ¿no? Y como ven, realmente el impacto de la pandemia ha sido mínimo y, sin embargo, en sitios como Madrid, pues realmente, desafortunadamente, fue una tragedia absoluta, ¿no? Como la mortalidad se disparó. En esta gráfica de abajo lo pueden ver también, ¿no? Algunos días a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, durante la Semana Santa, llegamos a tener casi 600 fallecidos diariamente en la región de Madrid, cuando lo esperable pues no llega a 120, ¿no? Así que realmente 600 muertos todos los días realmente es una tragedia inmensa, ¿no? Por lo que he estado leyendo, la situación en Santiago y en el Gran Santiago pues no es igual que en otros lugares de Chile. Realmente, bueno, se habla de países habitualmente globalmente, pero efectivamente cuando uno mira diferentes regiones, diferentes ciudades, el problema no ha sido exactamente igual, ¿no? Todavía encuentro a gente que dice que esto es como la gripe, que esto es una exageración. Bueno, yo sinceramente no creo que sea así, ¿no? Esto también es una gráfica de mortalidad global, la línea negra mortalidad esperable en los últimos años y la línea roja la mortalidad detectada, ¿no? Pues aquí ven cuando tuvimos una ola de calor en nuestro verano en el hemisferio norte en el 2008, pues sube la mortalidad. Todos los años sube la mortalidad con la gripe, ¿no?
pero realmente fíjense en este gran pico que ha producido el coronavirus, ¿no? Desde la gripe del año 1918-19 o desde la Guerra Civil Española no había este aumento, hace un siglo prácticamente que no teníamos este aumento de mortalidad en la población. Claramente esto ha sido un fenómeno completamente inesperado que ha producido una mortalidad altísima y no solamente, como a veces se tiene la sensación, en ancianos con patología previa, también hemos atendido pacientes jóvenes sin patología previa, luego les pondré algún ejemplo, que han terminado en la unidad de cuidados intensivos y con una mortalidad no desdeñable, ¿no? Una palabra sobre el confinamiento, ¿no? Hemos estado comentando antes con Patricio, ¿no? Que realmente ustedes están en esa situación de máximo confinamiento. Yo les animaría, yo creo en el confinamiento, creo que eso ha sido algo, en nuestro caso, muy importante y que en España la verdad es que se ha hecho bastante bien. Estos son datos de Apple que registra la movilidad con los teléfonos móviles y si se dan cuenta aquí en España durante la pandemia, en rojo, el movimiento ha sido mínimo, ha sido mucho menor que en otros países, incluso en Italia, que ha tenido una situación parecida, Francia también, pero si se dan cuenta, la movilidad de la población registrada a través de los teléfonos móviles en España ha sido mínima, ¿no? Y realmente también esa es nuestra experiencia, ¿no? Esta es una foto del tren de cercanías para ir al hospital en el mes de marzo, si fijan aquí a las 8 de la mañana, realmente era yo el único viajero en un vagón que les aseguro que en situación habitual estaría lleno de gente, gente de pie, absolutamente lleno de estudiantes debería estar este vagón y como ven está absolutamente vacío. Muchas mañanas en pleno confinamiento era yo el único viajero en los vagones del Cercanías o la estación de Cercanías de Atocha, pues lo mismo, estas escaleras deberían estar llenas de gente a las 8, 8:30 de la mañana y estaban vacíos. Yo creo que el confinamiento en España lo hemos hecho muy bien y bueno, hay estudios que sugieren que efectivamente eso ha sido muy importante, ¿no? Tenemos la polémica en España de si teníamos que haber empezado a hacer el confinamiento incluso una semana o 10 días antes, incluso hubiéramos disminuido todavía más la mortalidad, pero sinceramente creo que es una herramienta muy útil, ¿no? En este estudio publicado en Nature, que bueno, todavía sigue siendo una revista seria, pues bueno, este es el titular de la prensa, ¿no? El aislamiento en España ha podido salvar 450.000 vidas y está extraído de este artículo, insisto, publicado en Nature, también hecho en otros países y realmente el confinamiento es una herramienta que ha sido importantísima para contener la pandemia, ¿no? Les recomiendo, si tienen un rato, que revisen este estudio, este artículo de revisión. Está publicado en el año 2008 por el doctor Antonio Trilla de Hospital Clínic de Barcelona y habla cómo fue la gripe española, la mal llamada gripe española en España en el año 1918. Y realmente es impresionante leer cómo un siglo después y 10, 12 años después de que se publique este artículo, cómo cuenta lo que hicieron las medidas del año de 1918 y 19 y realmente es muy parecido a lo que hemos vivido ahora, ¿no? Desafortunadamente en este aspecto del control de la pandemia realmente no hemos avanzado mucho respecto de hace un siglo, ¿no? Estos son datos de la Comunidad de Madrid, tanto de hospitales públicos como privados, recogidos por el doctor Carlos Barros del Hospital de Móstoles. Y bueno, yo he querido ponerlo y compartirlo con ustedes para que se den cuenta de que hay esperanza, que al final esto se controla, ¿no? Según me han estado comentando, ¿no? Pues en Chile probablemente esperemos que afortunadamente se encuentren en este momento en esta zona de la máxima incidencia, ¿no? En Madrid ha llegado a haber más de 16.000 pacientes ingresados con coronavirus, insisto, en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y afortunadamente eso se ha ido controlando a lo largo de las últimas semanas. Ahora mismo, estos son datos del miércoles pasado, había menos de 500 y en las unidades de cuidados intensivos hasta 1.500 pacientes, que eran menos de 100 la semana pasada y la mayoría de ellos pacientes que llevan muchas semanas ingresados por complicaciones que han ido desarrollando, pero realmente no casos nuevos, ¿no? Así que bueno, esta gráfica yo espero que en Chile y en Santiago concretamente, donde parece que la situación es peor, pues consigan reproducir esta gráfica, ¿no? Realmente la situación en Madrid, bueno, unas veces dicen si hemos estado colapsados, si esto ha sido una situación catastrófica. Yo no lo sé si se puede llamar catastrófica o si hemos estado colapsados. Desde luego hemos estado, si no colapsados, al borde del colapso, ¿no? Y realmente me gusta poner esta gráfica que yo creo que es
muy significativa. Estos son datos relativos, ¿no? Respecto de todas las camas disponibles en los hospitales de Madrid, pues ha llegado un momento a finales del mes de marzo en el cual el 103% de las camas de los hospitales estaban ocupadas por pacientes con coronavirus. Todos los hospitales de Madrid colapsados o semicolapsados, porque todos eran para pacientes ingresados por coronavirus, ¿no? Y fíjese en las unidades de cuidados intensivos, casi un 300%, ¿no? De las camas disponibles se ha multiplicado por 3 a base de ingresar a pacientes en las unidades de reanimación, de posanestesia, en los quirófanos, como ahora les mostraré también, ¿no? Realmente la situación en Madrid ha sido realmente muy complicada, ¿no? Y hablaremos también ese embudo que ha supuesto la unidad de cuidados intensivos, la falta de disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y de mi hospital, por ejemplo, en algún momento durante la pandemia, a finales de marzo, hemos llegado a tener 250 pacientes en urgencias pendientes de ingreso, y en algunos hospitales, en el hospital de Leganés, unos kilómetros al sur de la ciudad de Madrid, un día literalmente cerraron la urgencia porque ya no había capacidad ni siquiera de admitir a nadie más en urgencia, ¿no? Así que bueno, si no hemos llegado al colapso, realmente yo creo que hemos estado muy cerca, ¿no? Les cuento la experiencia particular en nuestro hospital, ¿no? Tenemos el Hospital General, es un edificio viejo en el cual, pues, bueno, además atendemos una zona de Madrid deprimida, en una situación social y económica más complicada que en otros barrios más al norte, y realmente pues la situación fue complicada, ¿no? De las 15 plantas de hospitalización del Hospital General, las 15 se llenaron con pacientes de coronavirus. Toda esta zona de delante, que es la zona de quirófanos, todos los quirófanos disponibles llenos con pacientes con coronavirus. Este es el hospital maternal, en el cual se reservaron 2 plantas para la atención a las mujeres durante el embarazo y en el parto y en el puerperio, y tuvimos varios casos y lo tenemos publicado, la experiencia con las embarazadas durante el coronavirus. Hubo otras 6 plantas de las 10, otras 6 que se tuvieron que utilizar para pacientes con coronavirus. Toda la hospitalización infantil se desvió a un hospital del Niño Jesús, hospital infantil, pero no se atendía niños, fueron derivados a otro hospital de Madrid, y se reservó 2 plantas para pacientes que ingresaban con otra patología diferente del coronavirus, ¿no? Y este es el edificio nuevo de consultas, en el cual también el gimnasio, como ahora les mostraré en una foto, se utilizó como alivio para la urgencia, y bueno, pues a punto estuvo de tener que abrir las consultas, de tener que ingresar en consultas donde había toma de oxígeno. A punto estuvimos de abrir las consultas. Se aprovechó también la zona de cirugía mayor ambulatoria para ingresar pacientes con infección por coronavirus, ¿no? Y aquí lo pueden ver, ¿no? Esta es la gráfica concreta de nuestro hospital, prácticamente 1000 camas, pues 900 en algún momento ocupadas con pacientes con coronavirus, y en las UBIs lo mismo, ¿no? Se consiguió pasar de las 30 que habitualmente hay para unidad de cuidados intensivos, pues a prácticamente 100. Algunos hospitales de Madrid llegaron incluso a las 120 camas de intensivos, pero insisto, no en el departamento de medicina intensiva, sino aprovechando otros recursos, ¿no? Y en cuanto al personal, pues también, realmente yo he de decir que todo el mundo colaboró, todas las especialidades, tuvo que terminar, no había internistas, infectólogos, todo el mundo echó una mano. Este es el equipo con el que yo estuve, con 2 dermatólogas, lo pongo como de ejemplo, pues 2 dermatólogas que realmente entre los 3 llevábamos 10, 12 pacientes. Hubo equipos con cirujanos, con endocrinos, con pediatras que atendieron pacientes de adultos, intensivistas infantiles llevando pacientes de adulto. Todo el mundo colaboró, se acabaron especialidades, todo el mundo echó una mano y realmente el funcionamiento fue muy bueno, ¿no? Aquí ven que llevamos una bata impermeable y unas mascarillas quirúrgicas, es decir, que para pasar visita con una doble mascarilla quirúrgica, cuando no nos teníamos que acercar a menos de 1 metro del paciente, es lo que utilizábamos. Y bueno, el equipo EPI completo que todos conocemos, con la mascarilla FPP2, pues reservado para aspirar secreciones del paciente, aproximarse más, técnicas más invasivas, más contacto. Principalmente era el personal de enfermería que tenía que contactar más, el que utilizaba habitualmente este tipo de EPI, ¿no? Y esta es la imagen que les comentaba del gimnasio. Este es el gimnasio de rehabilitación del hospital. En un fin de semana los bomberos del Ayuntamiento de Madrid colaboraron para
poner todo este sistema de conducción respetando el reloj que había en la pared de conducción de oxígeno. Se pudieron crear 40 puestos de atención de urgencias y realmente fue un alivio. El paso siguiente, como he comentado, hubiera sido abrir para hospitalización las consultas del consultorio externo. Afortunadamente no hizo falta porque coincidió con la apertura, habrán oído hablar, del hospital de IFEMA, ¿no?, de la Feria de Madrid, y ahí es donde pudieron ingresar esos pacientes. Literalmente en autobuses se los llevaba el ejército desde la urgencia del hospital, y bueno, ese último paso de tener que ingresar pacientes en las zonas de consulta no hizo falta, pero realmente este espacio amplio, en otros hospitales de Madrid también utilizaron los gimnasios, y en otros me han contado que ya en Chile ya han tenido esa experiencia, tuvieron que abrir carpas externas para poder atender a los pacientes, ¿no? Les pongo esta imagen. Esto es la unidad de reanimación. Esto no se utiliza habitualmente como unidad de terapia intensiva para pacientes respiratorios, sino pacientes operados, habitualmente de patología abdominal o torácica o trasplante pulmonar, pues completamente ocupadas, 2 unidades enteras de reanimación. Como ven aquí, 4 de los 5 pacientes se encuentran en decúbito prono. Esto logísticamente también es complicado. Los cirujanos también colaboraron en toda esta vía, lo que llamaban los equipos de pronación de los pacientes, que iban pronando a todos los pacientes en los cuales estaba indicado. Y bueno, esta es una imagen del quirófano. Realmente aquí viven las lámparas para la cirugía. Este es un quirófano donde habitualmente se hace trasplante hepático, y como ven, hubo hasta 3 pacientes ingresados, y realmente eso es lo que permitió expandir la utilización de todos los ventiladores de ventilación mecánica disponibles en el hospital, ¿no? Yo quería hacer una defensa de la mascarilla. La mascarilla sí, no, por supuesto que sí, ¿no? Yo llevo aquí la mía, y desde el mes de septiembre, mascarilla y solución hidroalcohólica, no guantes, ¿no? Los guantes es un engaño, la gente se toca todo con los guantes. Solución hidroalcohólica que se puede llevar en el bolsillo, y realmente la mascarilla, ¿no? Incluso la mascarilla quirúrgica, realmente yo creo que es de gran ayuda. Y cuidado con las zonas comunes. Esto no deja de ser una impresión que yo tengo, todavía no lo hemos demostrado científicamente, pero mi impresión es que ha habido mucho personal del hospital que se ha infectado en las cafeterías, en la máquina del café, o que se ha infectado en los despachos, más que atendiendo pacientes. Atendiendo pacientes normalmente se respetaban bien las medidas, y ha sido en esa relajación fuera de la atención del propio paciente cuando ha podido ocurrir muchas de estas infecciones del personal sanitario que hay que intentar evitar, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento del coronavirus del 2019, bueno, yo, si les digo la verdad, realmente lo que creo que realmente funciona son los 2 extremos. Yo creo en el confinamiento y creo entre comillas, tengo confianza en que realmente produce un beneficio la ventilación mecánica, ¿no? Esta foto está hecha a las 5 de la tarde. Este es el Museo Reina Sofía, donde está el Guernica de Picasso, y en fin, a las 5 de la tarde les aseguro que antes del confinamiento, pues en esta plaza podía haber perfectamente 100 o 150 niños corriendo aquí con sus padres, y está absolutamente vacía. Les insisto en que yo creo que el confinamiento, que es muy costoso socialmente, pero que realmente el beneficio es grande, ¿no? Y esta es la UBI de nuestro hospital. Creo que la ventilación mecánica es importante, ¿no? Todo lo que hay en medio, sinceramente tengo dudas. Ahora les comentaré, ¿no?, de los fármacos, que yo los divido, los que utilizamos para el tratamiento del coronavirus, en 2 grupos: los que ya hemos desechado completamente y los que estamos pendientes de que salga algún estudio más para ver si sirven o no sirven, ¿no? Pero realmente confianza en que alguna de las medidas terapéuticas que estamos tomando realmente funciona, realmente hay un gran beneficio. Sinceramente, ahora mismo les transmito cierto escepticismo, ¿no? También me gustaría decir, por si esto queda grabado, que hoy es 23 de junio del año 2020, porque lo que yo voy a comentar ahora mismo sobre los tratamientos, a lo mejor mañana tendría que decir una cosa completamente diferente, ¿no? Esto cambia prácticamente cada día, todos los días tenemos noticias nuevas, tenemos estudios, unos que se publican, otros que salen en la prensa, otros que salen en los
zonas de publicación sin revisión por pares, en fin, también hemos asistido a un cambio en el paradigma de lo que es la información científica y el aprendizaje científico de los médicos, ¿no? Cuento dos cosas que yo creo que en nuestro hospital han funcionado bien y que creo que podrían servirles, ¿no? Hemos tenido un comité de actualización del protocolo, en fin, se lo puedo enseñar aquí. Hemos tenido un protocolo que, como pueden ver, la primera versión es del 16 de marzo. El 25 de mayo, que hicimos la última, pues era la versión número 14, ¿no? Muchas veces lo hemos actualizado varias veces a la semana e incluso de un día para otro ha habido que cambiarlo, ¿no? Las noticias vuelan, entre comillas, y siguen volando en este tema del coronavirus y realmente, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Tener un comité en el cual, pues nosotros también, cada vez que había una actualización, hacíamos una newsletter, como un boletín de información en el cual comentábamos las novedades. Esto se difundía a través de la web del hospital y se difundía a través de los WhatsApps, de los grupos de WhatsApp de los médicos, y realmente ha sido la manera de que todo el mundo estuviera informado, ¿no? En una situación en la cual, como he dicho, hay muchos especialistas de otras especialidades atendiendo a este tipo de pacientes, mucha diversidad de opiniones, de estudios, y esto yo creo que ha funcionado, ha sido una buena manera de que todo el mundo tuviera una información actualizada y única o global para el hospital. Y luego, bueno, pues cuando hemos podido utilizar fármacos inmunomoduladores, concretamente lo que más utilizamos nosotros ha sido el tocilizumab. Desafortunadamente, inicialmente no había tocilizumab disponible para todos los pacientes que lo requerían, ¿no? Y para que no hubiera ineficiencias y no hubiera discriminaciones entre quién se utilizaba, quién no, que no fuera el primero que llegara el que lo pidiera a farmacia, se decidió crear un comité que sinceramente yo creo que ha funcionado bien, con infectólogos, internistas, neumólogos, nefrólogos, intensivistas, anestesistas, pediatras, farmacéuticos, inmunólogos, reumatólogos, que nos han ayudado mucho. Un comité en el cual, pues, primero se ha unificado el protocolo las veces que ha hecho falta y se ha actualizado y se han tomado decisiones sobre quién nos parecía que eran los pacientes que, por su esperanza de vida, básicamente, tenían más posibilidades de beneficiarse de esos fármacos que, desafortunadamente, en momentos concretos no estaban disponibles para todos los pacientes, ¿no? Este es el esquema clásico, que ya habrán visto, ¿no?, en más artículos y más diapositivas, ¿no?, sobre, bueno, esas dos fases de la infección por el coronavirus, ¿no?, la fase inicial viral y una fase de hiperrespuesta, la tormenta de citoquinas, de respuesta hiperinflamatoria y procoagulante, ¿no? El mensaje que yo les quería lanzar con esta imagen es que si vamos a utilizar fármacos, nuestra experiencia nos indica que hay que hacerlo precozmente, ¿no? Si vamos a utilizar antivirales, tiene que ser en la fase inicial, cuando las cargas virales realmente son mayores, cuando realmente el virus se está replicando con mayor actividad. Y si vamos a utilizar fármacos inmunomoduladores, realmente no hay que esperar a que el paciente ya esté en terapia intensiva en la fase avanzada. Tal vez en esta fase intermedia, claro, no siempre es fácil encontrar cuál es ese momento intermedio, pero nuestra idea es que los fármacos antivirales hay que adelantarlos a la fase más inicial y los fármacos inmunomoduladores a esta zona intermedia. Digamos, hay que desplazar toda la curva terapéutica hacia la izquierda si realmente uno quiere tener cierto éxito, ¿no? En fin, también les diría, de lo que más hemos aprendido, más que de infectología, yo creo que hemos aprendido de inmunología realmente durante esta campaña. Yo se lo decía también a los reumatólogos, ¿no? La siguiente artritis reumatoide la trato yo, porque realmente hemos aprendido a utilizar fármacos que hasta ahora, como infectólogos, realmente no, como internistas no utilizábamos, ¿no? Fármacos dedicados más a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Les traigo este ejemplo, pero pueden encontrar otros en los cuales, pues yo creo que, bueno, hay que tener ciertos conocimientos de la inmunidad asociada a esa respuesta inflamatoria, procoagulante, de afectación del endotelio, también, como ahora les mostraré. Realmente esto es muy importante y realmente muchas de las terapias van dirigidas a esta fase de respuesta inmunológica, ¿no? Lo he dividido en dos diapositivas. Primero los antivirales, luego los inmunomoduladores, ¿no? ¿Qué hemos utilizado? ¿Qué tenemos? Bueno, el lopinavir, ritonavir, lo empezamos a utilizar con mucho entusiasmo, entre comillas, pero vimos mucha diarrea, muchas interacciones con otros fármacos.
Y realmente cuando lo utilizamos también con hidroxicloroquina o con acitromicina, riesgo de alargamiento del QT, creo que eso hay que ser muy prudente, y realmente ya hay un ensayo clínico publicado en el New England en el cual de manera prospectiva y comparativa no se demostró un beneficio del lopinavir-ritonavir. Es verdad que tenía el matiz en que la media de días desde el inicio de la clínica hasta la utilización del lopinavir-ritonavir era de 12-13 días, ¿no? Con lo cual, bueno, queda la duda de la utilización del lopinavir en etapas más precoces, como comentábamos, cuando la replicación viral sea máxima. Pero realmente, dado que tampoco parece muy claro su beneficio y la posibilidad del riesgo de complicaciones y de interacciones y de diarrea, es un fármaco que nosotros en el hospital hemos dejado de utilizar. Gran polémica ha habido con la hidroxicloroquina, ahora le pongo unas diapositivas. Hemos dejado de utilizar la acitromicina por el riesgo de arritmias. Si se utilizan estos fármacos que alargan el QT, yo creo que hay que hacer un electrocardiograma diario cada 48 horas, es lo que teníamos prescrito en nuestro protocolo en el hospital. Sinceramente nos animamos, entre comillas, a utilizar la combinación de hidroxicloroquina o con acitromicina al principio de la pandemia, después de esa experiencia comunicada por el grupo del doctor Raúl en Marsella, pero realmente con 6 pacientes. Ahora, si reflexionamos sobre algunas cosas que hemos hecho, pues realmente nos hemos lanzado a utilizar esta combinación con la experiencia que realmente era de 6 pacientes. Yo creo que las evidencias posteriores nos han hecho dejar de utilizar acitromicina, ¿no? Hay algunos estudios con el interferón beta, realmente en nuestro hospital lo utilizamos al principio, luego ya la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad lo restringió para los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo con la esclerosis múltiple, en lo cual ya lo estaban recibiendo y dejamos de utilizarlo. Y además, como ahora les mostraré en algún estudio que hemos hecho con tocilizumab, pacientes en tratamiento con tocilizumab, el interferón no demostraba ningún beneficio, con lo cual, bueno, incluso podía ser perjudicial, con lo cual la evolución más desfavorable es un fármaco que hemos dejado de utilizar. Y ahora les hago un comentario sobre el suero de convalescencia y el remdesivir. La hidroxicloroquina, ha habido gran polémica, los artículos retractados del New England, del Lancet. Sinceramente, esto también nos lo decían los reumatólogos, llevamos toda la vida, llevamos décadas utilizando la hidroxicloroquina y no hemos visto esos problemas de arritmias que se supone que ahora mismo tienen esos fármacos. Yo les diría que más allá de esa polémica sobre los efectos secundarios y sobre esos artículos retractados en grandes revistas, les diría que la experiencia ya con estudios comparativos, estos 2 publicados en New England, realmente nos dicen que no es demasiado útil, ¿no? Este es un estudio en tratamiento y efectivamente en tratamiento comparado hidroxicloroquina con no hidroxicloroquina, pacientes con la infección ya desarrollada, no había diferencias significativas. Y también haya publicado un estudio muy bien diseñado, prospectivo, aleatorizado, comparativo, hidroxicloroquina frente a placebo en profilaxis, sujetos que habían estado en contacto con un paciente infectado y realmente tampoco había diferencias con placebo. Así que es un fármaco que hemos dejado de utilizar, ¿no? También les mostraría cierto escepticismo respecto del remdesivir. Tenemos este estudio publicado por un grupo chino en el Lancet, en el cual pues, la conclusión es que no hay diferencias en la evolución clínica, en la mejoría clínica, no hay diferencias pues, prospectivo, comparativo entre remdesivir y el placebo, ¿no? Realmente, bueno, yo me quedaría con la idea, ¿no?, de que ver la evolución clínica y la repercusión de la utilización de los fármacos a veces es complicado porque yo tengo la sensación de que es una enfermedad que puede producir cuadros muy graves, pero que en la mayoría de los casos espontáneamente evoluciona a la curación espontánea, ¿no? Espontáneamente evoluciona a la curación con independencia de los fármacos que uno utilice, con lo cual a veces pues es difícil ver el efecto, ¿no? Así que bueno, uno podría decir, bueno, depende del objetivo que uno marque, podría haber más o menos beneficio, pero a mí hay una gráfica que me parece que en el hospital lo hemos comentado, nos parece especialmente importante, que es esta, en la cual a estos pacientes les hacían PCR repetidas durante los primeros 28 días y como pueden observar, la positividad de la PCR para el coronavirus, tanto en vía respiratoria superior como en vía respiratoria inferior, era igual, tomaran los pacientes remdesivir o tomaran placebo, ¿no? Así que esa es la idea. Bueno, un antiviral por lo menos, si inhibe la ARNA polimerasa del
virus, realmente, por lo menos lo que esperaríamos es que las cargas virales bajaran más rápidamente, y realmente no ocurre así. O sea que más allá del efecto clínico más difícil de medir, realmente el efecto antiviral realmente no se demuestra en este estudio, ¿no? Y este también habrán oído hablar de él, es el estudio del New England, que también ha generado polémica, prospectivo, comparativo, cierto, bueno, puede ser el patrocinio del laboratorio que lo fabrica, y realmente pues aquí sí que globalmente sí que parece que hay un beneficio clínico, siempre con un objetivo clínico pues difícil de valorar de manera objetiva, pero fíjense, ¿no? Ni en los pacientes que no necesitaban oxígeno, ni en los pacientes que ya estaban en terapia intensiva con ventilación mecánica hubo beneficio, ¿no? Sí que se obtenía el beneficio, es verdad que además era el grupo más numeroso, con lo cual más posibilidades de demostrar diferencias. Sí que había diferencias significativas en ese grupo intermedio que no estaban en terapia intensiva, pero que requerían tratamiento con oxígeno. Nosotros hemos participado en uno de los ensayos clínicos del Remdesivir, hemos tratado pacientes, sí que tenemos la sensación de que la mayoría han ido bien, pero realmente no era comparativo con placebo en el ensayo en el cual nosotros hemos participado. Y bueno, tampoco, sinceramente, yo tengo la impresión de que la diferencia sea abismal. Ahora mismo tenemos la posibilidad de utilizarlo en nuestro hospital como tratamiento compasivo y bueno, pues se lo ofrecemos a algunos pacientes, que sobre todo los que están en esta situación intermedia. En las semanas previas, que todavía teníamos algún paciente que podía requerirlo, pues se ha utilizado, pero ya les digo que sinceramente tampoco tengo la sensación de que el Remdesivir sea la panacea, sea el gran remedio para el tratamiento de esta infección. En cuanto al suero de convalescientes, ¿no?, de sujetos que ya han superado la infección, aquí también hay que tener cuidado porque, bueno, suero de convalescientes, vale, pero tienen anticuerpos neutralizantes realmente. En muchos simplemente se ha visto que haya anticuerpos frente al virus, pero no se ha buscado concretamente que fueran anticuerpos neutralizantes, que realmente tuvieran un efecto inhibiendo el crecimiento del virus, la multiplicación del virus, ¿no? En este estudio, que yo creo que es el mejor que se ha publicado, también comparativo versus control, globalmente no había diferencia entre los que recibieron el suero de convalescentes versus los que no lo recibieron, y no hay diferencia en los que ya están en terapia intensiva. Una vez más, esa idea de que si queremos poner algo de tratamiento tenemos que adelantarnos, y sí que, bueno, los que aquí llaman graves, que serían los que no están en terapia intensiva pero necesitan requerimiento de oxígeno, sí que hay diferencia, ¿no? Realmente la conclusión del estudio es que no hay diferencias estadísticas, pero bueno, pueden leer este editorial acompañante en el cual dice que, bueno, que ellos no están tampoco tan de acuerdo con esa visión a lo mejor un poco negativa de los autores del estudio y quieren ser un poquito más prudentes, piensan que sí que hay que darle una oportunidad todavía al suero de convalescencia. Nosotros también hemos participado en algún ensayo clínico, ahí comparativo, y actualmente tenemos posibilidad de utilizarlo como tratamiento compasivo y bueno, pues es algo que le podemos ofrecer a algunos pacientes en situación de gravedad, pero de nuevo tampoco las diferencias son abismales en cuanto al efecto, ¿no? Y si hablamos de los fármacos inmunomoduladores, pues bueno, hay muchas posibilidades. Haré un comentario sobre la colchicina, sobre los esteroides, el antiinterleuquina 1, el anakinra, el tocilizumab, es lo que más hemos utilizado nosotros frente a la interleuquina 6, y se han utilizado muchos otros en los cuales, con estudios pequeños, hay uno para el síndrome de activación macrofágica, recientemente publicado por unos compañeros del Hospital de Burgos en España, con etopósido, pero en fin, hay que tener en cuenta también el riesgo de estos fármacos, ¿no? Cuando uno lee todos estos estudios, yo creo que un detalle importante, y creo que se le presta poca atención, es tener en cuenta la disponibilidad de las camas de intensivos. Realmente esa es la experiencia en nuestro hospital y yo creo que en muchos otros. El embudo está en la unidad de cuidados intensivos. Se pueden abrir camas, se pueden abrir unidades, se puede ingresar a los pacientes en muchos sitios, pero realmente el número de respiradores es limitado, con lo cual, claro, cuando uno ve el efecto de todos estos fármacos, también hay que tener en cuenta la disponibilidad de cuidados intensivos que hay en esos pacientes, porque a veces uno tiene la sensación, como da la impresión en esta curva, de que los ingresos crecen exponencialmente, mientras que las camas de intensivos solamente crecen linealmente. Así que la disponibilidad de camas de intensivos en un hospital es importante a la hora de analizar la mortalidad, ¿no? Los esteroides, ¿qué sabíamos hasta ahora?
Pues en resumen es que los estudios previos hechos con el MERS, con el SARS del 2003, con la gripe, con el virus respiratorio sincitial, en general no habían demostrado beneficio e incluso en algún caso peor evolución en el tratamiento con esteroides, ¿no? Sí me gustaría comentarles, esa era la situación de partida, pero realmente hemos atendido a pacientes con tanta gravedad que a veces también uno tenía la sensación de que no podía esperar a tener estudios comparativos para empezar a tratar con algo a sus pacientes en esa situación dramática, ¿no? Bueno, hay un estudio reciente que no está relacionado con el COVID, está ahora publicado la semana pasada o la anterior, pero por tanto no incluye pacientes de COVID, pero sí que habla del tratamiento con dexametasona, con dosis de 20 miligramos los primeros días y luego 10 miligramos, de pacientes con el síndrome del distrés respiratorio del adulto. Pues aquí sí que hay diferencias, es un estudio hecho en varias unidades de cuidados intensivos en España, sí que hay diferencias significativas de mortalidad. Bueno, ya les digo que no es exactamente el modelo del coronavirus, pero sí de pacientes ingresados en tratamiento intensivo. Concretamente en el coronavirus sí que está publicado este estudio realizado en China que compara metilprednisolona versus no tratamiento, dosis, diría yo, moderadas, entre 1 y 2 miligramos por kilo durante 5 a 7 días. Y aquí, bueno, pues sí que hay una diferencia significativa en la mortalidad en los tratados con metilprednisolona, ¿no? Tratamiento comparado con una cohorte retrospectiva, no es un ensayo clínico, ¿no? En este estudio también publicado en Clinical Infectious Diseases recientemente, tampoco es un ensayo clínico. Comparan, fíjese, 81 pacientes ingresados antes de que en ese hospital decidieran utilizar esteroides versus 132 que tratan con esteroides cuando ya por fin dentro de su protocolo deciden utilizar esteroides. Pues también sin entrar en mucho detalle, pues aquí sí que existe una disminución significativa de la mortalidad en el estudio multivariante, pues los varones y los mayores de 60 años tienen una mortalidad mayor y sin embargo el tratamiento con esteroides actúa como un factor protector, ¿no? El endpoint combinado de ingreso en unidad de cuidados intensivos y requerimiento de ventilación mecánica y de mortalidad. Y esto que aquí en España ha salido en todos los periódicos, en todos los noticieros y en todas las televisiones sobre los esteroides, a veces uno también se queda sorprendido de los titulares que lee en la prensa, pero bueno, se ha publicado esta noticia y esta misma mañana hemos tenido oportunidad de leer la primera versión del estudio que ya han enviado a publicar. El estudio Recovery es un estudio hecho en varios hospitales del Reino Unido, miran muchos fármacos, en este caso se centran en los esteroides, ¿no? Fíjense, un montón de pacientes, más de 2.000 que reciben dexametasona, una dosis baja, 6 miligramos al día. Esto sería equivalente a unos 30 miligramos al día de metilprednisolona, probablemente no llega ni a 0,5 miligramos por kilo, versus 4.300 que reciben tratamiento estándar, ¿no? Pues efectivamente en ventilación mecánica baja de manera significativa la mortalidad del 40% al 30%, los que tienen oxigenoterapia pero sin ventilación mecánica del 25 al 21%, y los que no reciben soporte respiratorio no hay diferencias, incluso se mueren más los que reciben esteroides, ¿no? Así que, bueno, pues estos son los datos, ¿no? Realmente tampoco es la panacea, tampoco las diferencias son espectaculares. En fin, en pacientes con oxigenoterapia, fíjate, del 25 al 21. Es una diferencia significativa, pero han requerido 6.000 pacientes para demostrar una diferencia significativa, ¿no? Probablemente con los que hacemos habitualmente, con 100, con 200 pacientes, nunca hubieran alcanzado la significación, ¿no? Realmente ha habido que tratar un montón de pacientes para conseguir demostrar una diferencia. Pero bueno, de momento, ante la duda, realmente es algo que nosotros sí que estamos utilizando y le damos, aquí lo ven gráficamente, esas diferencias, sobre todo en este caso en los pacientes con ventilación mecánica, los que requerían oxigenoterapia, no en los que no tenían oxígeno, y globalmente esa diferencia que sí que parece significativa, pero como ven tampoco muy acusada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro protocolo? No me puedo detener mucho, ha habido gran polémica en nuestro hospital, hemos discutido ampliamente sobre la dosis de los esteroides y realmente, como pueden ver ahí, nuestro protocolo yo creo que en ese sentido es muy honrado, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, ni hay que nosotros sepamos información ahora mismo en la literatura para saber cuál es la dosis más adecuada. Así que un poco en nuestro hospital lo hemos dejado a criterio del clínico, ¿no? Desde 0,5 miligramos por
kilo cada 12 horas de metilprednisolona, hasta el bolus de 250. Hay quien ha utilizado dosis más altas, nosotros pensamos que eso puede ser peligroso, pero realmente, en fin, esperamos tener estudios comparativos, incluso poder analizar nuestra propia serie, pero de momento no hemos sido capaces de poder decir más concretamente cuál es la dosis adecuada. Sí que pautas cortas, eso en general 3 días, y como decíamos antes, más precozmente. Ahora les enseño el algoritmo. El tocilizumab, esta es la experiencia de nuestro hospital con 80 pacientes, no es comparativa, con lo cual, bueno, pues la mayoría van bien, aquí lo ven, ¿no? Al cabo de 14 días de estos 80 pacientes, pues el 80% o estaban en su casa o habían mejorado, y eran pacientes que partían de infiltrado pulmonar bilateral, de insuficiencia respiratoria, de necesidad, como ven aquí, de oxígeno, incluso muchos de ellos a alto flujo. Pero, sinceramente, también se lo digo, hoy que hemos tenido los primeros resultados comparando con la cohorte histórica de las primeras semanas en las cuales no utilizábamos tocilizumab, un poco parecido al estudio ese de los esteroides, tampoco tenemos la sensación, tenemos que perfilarlo bien, tenemos que ajustar bien los dos grupos, pero tampoco, sinceramente, da la sensación de que la respuesta sea muy llamativa, de que realmente haya una gran diferencia en los que reciben el tocilizumab frente a los que no lo reciben. Y es un poco lo que transmite este estudio publicado por el grupo italiano, en el cual también es comparación con una cohorte histórica, y así, resumiendo mucho, ni en la curación o la mejoría ni en la mortalidad las diferencias son significativas entre los que reciben tocilizumab versus los que reciben placebo. En algún sitio dice, bueno, simplemente con que retrase o evite el ingreso en UBI ya sería un beneficio. Estoy de acuerdo, ¿no? Ya hemos dicho que el gran embudo está en la UBI, así que simplemente si uno consigue evitar ingresos en la UBI, que es donde vamos a tener más limitación en la disponibilidad de los ventiladores, pues eso ya sería un efecto beneficioso, ¿no? Nosotros es un fármaco que seguimos recomendando en nuestro esquema, como ahora veremos, pero no podemos decir que realmente el beneficio sea muy grande. Estamos esperando la publicación de este ensayo clínico sobre el tocilizumab. Está anunciado en los periódicos, un comunicado de prensa, el grupo de los hospitales de París, que dicen que sí, en su ensayo clínico han demostrado un beneficio, pero después de 2 meses yo todavía, ayer es la última vez que lo busqué, no lo he conseguido ver publicado. Con el anakinra, bueno, en este caso sí que está publicado este estudio en el Lancet, de nuevo no es un ensayo clínico, es un estudio comparado con la cohorte histórica, y aquí sí que, tanto en muerte como en necesidad de invasión de ventilación mecánica invasiva, sí que demuestran una diferencia significativa con el anakinra. No hay otras grandes experiencias publicadas, pero sí es un fármaco que se está utilizando. Y he querido poner la colchicina porque me consta, no sé si en Chile, ahora lo podemos comentar si quieren, pero me consta que en otros hospitales de América, en otros países de América lo están utilizando por su efecto inhibidor del inflamosoma, como fármaco también inmunomodulador. Tenemos experiencia ya en la pericarditis, por ejemplo. Nosotros justo íbamos a empezar a participar en 2 ensayos clínicos con la colchicina, pero realmente de momento, afortunadamente, hemos dejado de tener pacientes y no hemos podido empezar. La verdad es que luego, cuando uno lo busca, experiencia publicada, esto es lo mejor que he encontrado. 9 pacientes que sí, a partir de este color así ocre que empieza el tratamiento, pues parece que se quedan sin fiebre al ponerles colchicina, pero son pacientes con infecciones leves. Realmente, bueno, pues yo no lo descartaría. Yo creo que es un fármaco que hay que tener en cuenta, pero la evidencia de momento es pequeña. Y este es el algoritmo que tenemos ahora mismo en el hospital, ¿no? Antes, para los pacientes ambulatorios con infección pero sin neumonía, recomendábamos hidroxicloroquina, hemos dejado de hacerlo. En los pacientes que ingresan, muy importante la profilaxis antitrombótica, ahora haré un comentario, y estamos utilizando antibioterapia con betalactámicos, habitualmente ceftriaxona, en todos los casos. Esto también es discutible, cada vez las pautas son más cortas y, bueno, a veces tengo la sensación de que no es tan fácil distinguir o no la sobreinfección bacteriana. El caso es que lo estamos haciendo, pero es algo en discusión, ¿no? En aquellos pacientes nos guiamos mucho por la proteína C reactiva, también la linfopenia, pero sobre todo la proteína C reactiva. Con proteína C reactiva por encima de 5, aquí hay que tener en cuenta las unidades, ¿eh? En otras unidades, en otros hospitales sería mayor de 50, depende de las unidades que uno utiliza en nuestro hospital. Con proteína C reactiva por encima de 5 sí que recomendamos añadir esteroides, y con proteína C reactiva por encima de 10 la posibilidad de utilizar tocilizumab o anakinra. Por disponibilidad nos
inclinamos por el tocilizumab, pero ahora mismo, pues tal vez yo creo que el anakinra es una alternativa también válida. En algunos casos lo hemos reservado para pacientes más mayores o con alteración del perfil hepático o con pacientes con coinfecciones. Bueno, probablemente es más seguro el anakinra que el tocilizumab, ¿no? Pero ambos serían alternativas. Y teníamos astravecida como alternativa en pacientes que a las 48, 72 horas no iban bien con tocilizumab, la posibilidad de rescatar, entre comillas, con anakinra. Esto, sinceramente, también lo estamos analizando ahora. No parece que aporte mucho comparado con no utilizar ningún otro inmunomodulador después del tocilizumab, pues no parece que haya un gran beneficio en añadir anakinra. Es algo que a lo mejor cambiamos próximamente, ¿no? He de decir que actualmente casi todos, ¿no?, los que reciben tocilizumab actualmente llevan esteroides y además el tocilizumab. Y tenemos como reserva, como fármacos que podemos utilizar en casos concretos, como tratamiento con remdesivir o con suero hiperinmune como posibilidad para utilización como tratamiento compasivo. Y sí que tenemos cierta experiencia en pacientes, eso lo hemos visto, ¿no? Con el tocilizumab claramente desciende la proteína C reactiva, pero algunos pacientes pasados 7 días o 10 días vuelve a repuntar, vuelven a tener, entre comillas, como un brote inflamatorio, otra tormenta de citoquinas. Sí que tenemos cierta experiencia, yo creo que positiva, en, entre comillas, rescate con tocilizumab, ¿no? Los pacientes que respondieron inicialmente pero luego vuelven a empeorar, más inflamación, volver a utilizar una segunda dosis pasado el tiempo de tocilizumab. Y un detalle sobre los aspectos trombóticos. Esta es una imagen del Servicio de Anatomía Patológica del hospital, es una biopsia cutánea con esas lesiones parecidas a los sabañones, llamamos en España, ¿no? Lesiones por el frío, la perniosis, pero en este caso producidos por el virus. Y a mí me impactó mucho esta imagen, además del infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos. Fíjese cómo en el capilar se ve todo el endotelio con inmunistoquímica positiva para el virus. En fin, esto daría para una charla entera, pero parece que el virus sí que infecta el endotelio y por eso desencadena esos fenómenos trombóticos. Les he traído este artículo, pero seguro que lo han visto, hay varios. Todas las series de autopsias insisten en esos fenómenos de trombosis. Así que sí que tenemos bien establecido en el hospital, en el protocolo, todos los pacientes ingresados tienen que tener profilaxis antitrombótica. Tenemos un bajo dintel de sospecha, a la mínima sospechamos trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Hemos visto fenómenos de embolia arterial en las extremidades, en los riñones. Hemos visto fenómenos de ictus isquémico secundario a embolia cerebral, así que, bueno, siempre estar muy atentos a los fenómenos protrombóticos, ajustar bien la anticoagulación profiláctica, y de momento no hemos utilizado profilácticamente dosis terapéuticas, pero hay quien lo ha propuesto. Yo creo que hay que estar atentos a los estudios que tengamos disponibles, ¿no? Y nosotros estamos entrando, y con esto ya casi termino, en lo que llamamos la nueva normalidad, ¿no? Le llaman en España, incluso en el Boletín Oficial del Estado hablan de la nueva normalidad. Ya desde el domingo estamos fuera del estado de alarma, y bueno, pues compartir con ustedes algunas ideas. Cuando uno vuelve a la normalidad, pues es importante en la urgencia tener bien distinguidos los circuitos. Pacientes con fiebre respiratoria, hay que seguir pensando en la posibilidad del coronavirus. Se le hace a todo el que ingresa en el hospital la PCR, todos los que se van a intervenir quirúrgicamente, todos los que tienen fiebre durante el ingreso. Aquí les pongo, en el hospital de Basurto, en Bilbao, en el País Vasco, ha habido un brote con más de casi 40 casos ya. Estas noticias de la semana pasada. Estamos intentando que en nuestro hospital no nos ocurra, porque hemos retomado la actividad quirúrgica, hemos retomado el trasplante y, entre comillas, no nos podemos permitir tener ahora mismo un brote nosocomial. Así que digamos que ahora mismo somos muy conscientes de esta situación y a la mínima intentamos detectar los casos. De momento, que yo sepa, en nuestro hospital no ha habido casos de nosocomialidad, de transmisión nosocomial en esta nueva etapa de normalidad. Y cuidado las reuniones, ¿no? En el Gregorio Marañón, el Hospital Gregorio Marañón, muy cerca del 12 de octubre, ha habido un brote en relación con la celebración de una despedida de unos residentes. Cuidado, insisto, no solamente atendiendo a los pacientes, cuidado con la transmisión del personal sanitario cuando está en las salas de reuniones, en los despachos y en los comedores o en las cantinas, ¿no? Y ya por último, para el post-COVID, pues algunas ideas, ¿no? Hemos visto, yo diría, en general, poca sobreinfección. La verdad es que creo que vemos más Aspergillus, por ejemplo,
complicando la infección grave por virus de la gripe de lo que hemos visto con el coronavirus, y eso que hemos estado muy atentos. Pero algún caso le hemos visto, ¿no? Este es un caso concreto de la mujer de 55 años, fue de la última que se trasplantó del riñón justo el día 6 de marzo, al principio de la pandemia, y en fin, pues desarrolló una infección por coronavirus más la inmunosupresión. Pues como ven aquí, estas lesiones cavitadas, creció abundantemente el Aspergillus fumigatus. La paciente desafortunadamente ha perdido el riñón trasplantado, ha vuelto a diálisis, pero bueno, pues con antifúngicos la evolución está siendo favorable, pero ha desarrollado una aspergilosis claramente sobre el pulmón dañado por el coronavirus. Y ya por último, como esperanza, entre comillas, ustedes que se encuentran en la fase, ¿no?, esa del pico de la pandemia, pues este me parece un caso esperanzador, ¿no? Este es un varón de 57 años, de esos sujetos jóvenes sin patología previa, pero con, fíjense, este escáner del mes de abril, ingresado en la unidad de cuidados intensivos, en este caso en la unidad de reanimación de anestesia. Es uno de esos pacientes que estuvo varias veces en decúbito prono para el tratamiento, y bueno, pues le han repetido un escáner el 12 de junio, ¿no? De mayo, junio, 2 meses después. Como ven, pues realmente la evolución ha sido espectacular desde el punto de vista radiológico. Sinceramente yo no esperaba, ¿no?, con estas imágenes, que la evolución pudiera ser favorable, ¿no? Ahora mismo está con unas gafas nasales de oxígeno a 2 litros por minuto, deambulando por la planta en una situación que realmente hace 2 meses, ingresado en la UBI en decúbito prono, nos hubiera parecido absolutamente inimaginable. Así que ustedes que ahora mismo se están enfrentando a estos pacientes, yo lo diría como un dato de esperanza, de que existe la esperanza de que estos pacientes mejoran, que realmente todo el esfuerzo que están haciendo realmente merece la pena, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿eh? Yo quería tener un recuerdo para todos los pacientes que han fallecido y que realmente en algunas ocasiones hemos estado al borde del desbordamiento, como comentáramos. Yo no he estado en la guerra, pero tengo compañeros que han estado en la guerra y que realmente me decían que lo que hemos vivido en el hospital durante estos 2 meses es muy parecido a lo que ellos han vivido cuando han estado en lugares donde había conflictos bélicos, ¿no? Un recuerdo especial a los 61 médicos que en España han fallecido atendiendo a los pacientes con coronavirus. Y en fin, pues esta imagen de la Gran Vía de Madrid absolutamente desértica, o esta que he podido encontrar de la Alameda de Santiago también absolutamente vacía, pues yo espero que las calles se llenen pronto de gente. No os lo he dicho antes, pero no conozco Chile, tengo muchas ganas de conocer varios sitios de Chile, espero poder pasear por Santiago próximamente, tengo un viaje pendiente al Parque Nacional de Torres del Paine y espero poder estar con ustedes en directo próximamente. Sé que están luchando, yo quiero transmitirles un mensaje de esperanza, realmente merece mucho la pena el esfuerzo que están haciendo, y mucho ánimo, y bueno, pues a su disposición para todas las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor López. Les recuerdo a los participantes que hay una ventana abajo en su plataforma donde ustedes pueden realizar la pregunta y el doctor va a intentar responder la máxima cantidad posible. Doctor López, revisando las preguntas, hay 3 o 4 respecto al mismo tema. Dice, buenas tardes, ¿ivermectina como profilaxis o en la primera etapa para la reducción de la carga viral? Pues efectivamente, la verdad es que no he comentado sobre la ivermectina porque sinceramente ya saben que hay algunos estudios in vitro en los cuales las dosis que se utilizaron fueron como 300 o 400 veces las dosis que utilizamos en clínica. Y ya saben que ese supuesto estudio, que ni siquiera está publicado en una revista, pero que se anunció en este repositorio en el cual todo cabe, ¿no?, sin revisión por pares, y en ese repositorio pues apareció ese estudio hecho por la misma empresa que luego publicó lo de la hidroxicloroquina, que se ha retractado el Lancet y el New England, ¿no? Sinceramente, a nosotros nos pareció que los datos no eran suficientemente serios como para recomendarlo. Sé que muchos países de América lo están utilizando, pero sinceramente casi les diría que si se fijan, se lo puedo facilitar ese estudio en el cual los farmacólogos dicen que realmente la dosis in vitro que se está utilizando era cientos de veces superior a la dosis clínica, ¿no?
casi les diría que puestos a utilizar un fármaco, esa es mi opinión, casi, entre comillas, ahora mismo tengo más confianza, entre comillas, en la colchicina, en su efecto antiinflamatorio, que no en la ivermectina. Nosotros no lo utilizamos y la idea que tengo es que en la mayoría de los hospitales en España no se está utilizando. Perfecto, muchas gracias. Doctor, hay otra pregunta acá, dice, indicar la arginina, 1 gramo diario para aumentar el óxido nítrico en los tejidos, si podría ser beneficioso. No le puedo concretar, sinceramente. Nosotros no lo estamos utilizando, que yo sepa, en terapia intensiva en España no se está utilizando y, bueno, es una de esas tantas cosas que se está comentando, pero realmente ahora mismo nosotros no lo utilizamos y, sinceramente, creo que el nivel de evidencia es bajo. Perfecto. Dice, bueno, la doctora Carrasco dice muchas gracias por su presentación y le pregunta cuál ha sido la experiencia en su hospital o en España con el plasma de paciente convaleciente de COVID-19. En Chile hay pocos casos tratados, pero la respuesta ha sido esperanzadora. Probablemente tiene que ver con el momento de la indicación. Sí, sí, eso seguro, ¿eh? O sea que si vamos a utilizar plasma de convalescientes, como hemos comentado, es un antiviral, ¿no? Es un antiinflamatorio, es un antiviral, por tanto entraría dentro de esa etapa inicial, ¿no? Claro, no se la vamos a dar a pacientes que no requieren oxígeno, que no tienen una neumonía llamativa, ¿no? Nosotros hemos participado en el estudio, en uno de los ensayos clínicos, que todavía no está publicado, y lo hemos utilizado como tratamiento compasivo en algunos pacientes. Mi impresión es que hay que darle una oportunidad. Hemos visto que en el estudio publicado, realmente en el mayor estudio publicado, globalmente no había beneficio, pero nosotros de momento le damos una oportunidad. Insisto que me gustaría saber en esos sueros de convalescencia realmente cuánto anticuerpo hay neutralizante, que eso es un dato que muchas veces falla en todos estos estudios, ¿no? O sea que habría que seleccionar también muy bien cuáles son los donantes de ese suero hiperinmune. Pero no lo descartaría completamente. Gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Patricia Triago dice, ¿los controles post-alta sugiere TAC al mes y 3 meses? Bueno, esta es una buena pregunta y no está bien definida. Nosotros ahora mismo, efectivamente, tanto el servicio de medicina interna como de neumología están abriendo la consulta que llamamos post-COVID, ¿no? De seguimiento de estos pacientes. Yo diría que desde luego no escáner a todo el mundo, ¿no? Ese paciente seguía ingresado, se hizo en una situación muy concreta. Desde luego pensar que en todos los pacientes, ni siquiera una radiografía de tórax, ¿no? Pero probablemente hay que seleccionar a los grupos de terapia intensiva. Les puedo contar a nivel particular los 57 pacientes que han ingresado en anestesia. La unidad de reanimación en mi hospital sí que les han hecho una revisión al cabo del mes y la verdad es que la mayoría estaba muy bien, por eso yo lanzaría ese mensaje de ánimo, ¿no? La mayoría estaban en su casa con buena situación respiratoria, algunos nos han enviado para apoyo psicológico, otros han ido a rehabilitación, pero la mayoría estaban muy bien. Yo sí que diría, ¿no? En esos pacientes que tienen esos infiltrados muy marcados y que luego quedan con insuficiencia respiratoria, sí que habría que repetir el escáner, habría que descartar el tromboembolismo pulmonar, hay que hacer también gammagrafía de ventilación, perfusión y hay que ver efectivamente cuáles finalmente se quedan con hipertensión pulmonar. Yo creo que, pero sinceramente yo no creo que esto ahora mismo esté todavía bien definido, ¿no? Pero es muy importante el seguimiento posterior y habrá que definirlo en los próximos meses. Gracias, doctor. Doctor López, el doctor Raúl Ernesto Vargas agradece esa excelente charla y le pregunta, ¿sulfato de zinc es válido en hospitalización? Y pregunta por los 2 corticoides, dice, dexametasona o metilprednisolona, ¿cuál de los 2 es mejor? Ya. El sulfato de zinc, sinceramente, no tengo experiencia y en nuestro hospital no lo hemos utilizado y tampoco he leído grandes estudios al respecto, ¿no? También les diría, el ruido es tremendo en esta situación, ¿eh? Si uno lo busca en el PubMed, el domingo pasado había 23.000, poniendo COVID-19, había 23.000 artículos publicados. Yo no me he leído los 23.000, ¿eh? O sea que a lo mejor alguno se me ha podido escapar, no es algo que nosotros estemos utilizando.
Y en cuanto a los esteroides, pues de nuevo, incertidumbre total. No hay estudios comparativos, por supuesto. A mí, sinceramente, la dosis de dexametasona de 6 miligramos por kilo del estudio Recovery, entre comillas, me parece casi homeopática. Me parece que es una dosis muy baja. Nosotros hemos utilizado metilprednisolona y dosis un poquito mayor, 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas durante 3 días, es lo que hemos recomendado, pero como decía antes, es verdad que hay algunos médicos en el hospital que han utilizado bolus de 120 o de 250 miligramos al día durante 3 días. Estamos pendientes de analizar, tenemos varios médicos recién licenciados que están esperando a iniciar su residencia, a ver si pueden empezar en el mes de septiembre. Tenemos unos cuantos que están trabajando intensamente para poder generar esta información y en nuestro propio hospital es posible que podamos tener estudios comparativos que yo puedo compartir con ustedes y a través de Italfármaco en Chile, en cuanto los tengamos, el saber realmente cuál es la dosis. Sinceramente, yo creo que no sabemos cuál es la dosis más beneficiosa y no sabemos cuál de los esteroides es el mejor. Si los vamos a utilizar, sí que insistiría que precozmente. No hay que esperar a que el paciente esté en la UBI. Yo creo que esto sí que es algo que hemos aprendido, ¿no? Para la mayoría de los tratamientos, el paciente ya está en terapia intensiva, hemos llegado tarde. Yo creo que hay que intentar en esa fase inflamatoria, pero anterior al ingreso en intensivos. Gracias, doctor López. Aquí la doctora Valar le pregunta, ¿qué valor de saturación lo consideran limítrofe para hospitalización? Bueno, esta es una buena pregunta también y la respuesta es que ha ido cambiando también según disponibilidad, ¿no? Al principio nuestra idea era que todos los pacientes con neumonía, aunque el infiltrado fuera leve, debían ingresar en el hospital. Luego ya hubo un programa de hospitalización domiciliaria del servicio de neumología en pacientes jóvenes sin comorbilidad, efectivamente sin insuficiencia respiratoria, que aunque tenían infiltrado pulmonar, se trataron ambulatoriamente. No podría decir no tenemos una cifra mágica o una cifra concreta porque ha dependido también de la disponibilidad en cada momento, ¿no? de los recursos, ¿no? Pero por supuesto todos los pacientes con insuficiencia respiratoria, le diría con una presión parcial de oxígeno basal por debajo del 93%, por ejemplo, pues en ese caso todos han ingresado. Esa es un poco la idea, ¿no? También diría que hemos tenido a veces la sensación de evolución un poco traicionera, entre comillas, de los pacientes, ¿no? Pacientes jóvenes que estaban bien y que súbitamente en 24 horas empeoraban mucho, ¿no? Esta realidad también la hemos vivido, ¿no? A veces incluso pacientes que parece que estaban bien, que se iban a su domicilio y reingresaban con insuficiencia respiratoria a las 48 horas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que ser prudente y yo creo que la disponibilidad que uno tenga de camas es un factor a tener en cuenta. Doctor, acá el doctor Aguirre pregunta, hacen varias preguntas una vez sale el paciente de COVID. Dice, saludo, dice, post-COVID, ¿usted han observado un SE asténico tipo mononucleosis y artritis reactiva? ¿Cuál es su opinión? Sí, sí, lo hemos visto y mucho realmente, ¿eh? Lo hemos visto, no sé si es que lo seguimos más o nos fijamos más en muchos compañeros, en médicos, en enfermeras, en personal del hospital que ha tenido infecciones, a lo mejor clínicamente no han tenido una neumonía, no han tenido un cuadro respiratorio muy florido, pero que tienen un cuadro efectivamente de astenia, de artromialgias persistente. Yo diría algunos de semanas, de 6 semanas. Yo tengo algún compañero que ha estado más de 6 semanas, incluso a veces con dímeros D elevados, ¿no? En algún sitio, en algún chat de estos o algún WhatsApp de estos algún grupo de WhatsApp de los médicos de la Comunidad de Madrid, le pusieron un nombre que, bueno, no, yo creo que no es despectivo, ¿eh? Le llamaban el fibrocovid, ¿no? Como si fuera una fibromialgia, porque a veces se parecía una fibromialgia, efectivamente, a un síndrome de fatiga crónica, ¿no? Yo creo que es muy interesante, son pacientes, incluso en España ya hay un grupo un poco que intenta reivindicar que ellos están enfermos, ¿no? Que se les haga caso, que yo creo que efectivamente es una situación que muchos pacientes nos lo cuentan, muchos compañeros, en algunos estudios, no algunos estudios, en algunos casos concretos han utilizado la colchicina, incluso dosis bajas de esteroides, por ejemplo, 5 miligramos de prednisona, pero efectivamente es algo que existe, ¿no? También hemos visto, ya aprovechando la pregunta,
otro de los fenómenos que creo que hay que estar atento son fenómenos tromboembólicos tardíos, pacientes que se van de alta, que tienen buena situación clínica y que ingresan con un fenómeno trombótico o de embolismo al cabo de los días, incluso a veces al cabo de las semanas. O sea que eso es otra consecuencia post-COVID que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero desde luego ese síndrome post-COVID desde luego existe y a veces puede ser bastante incapacitante, aunque también diría que la mayoría de los casos, aunque duren 6 semanas o incluso más, al final terminan mejorando espontáneamente. Dos preguntas también en el alta, doctor López. Dice, Montelukast en alta, ¿es recomendado? Y si el valor, ¿qué valor le dan a las inmunoglobulinas para el alta? Montelukast, yo creo que según la indicación que tenga el paciente, porque sea asmático, porque tenga una patología pulmonar de base, pero desde luego así rutinariamente como algo que estemos utilizando rutinariamente, desde luego nosotros no lo estamos haciendo, ¿no? Y en cuanto a las inmunoglobulinas, no sé muy bien a qué se refiere. O marcadores inflamatorios, bueno, hemos utilizado la PCR, la ferritina, la linfopenia, que se recupera, los dímeros D, sí que hemos tenido algún compañero con dímeros D elevados, mantenidos, que sí que ha hecho un escáner para descartar el tromboembolismo, incluso se ha puesto anticoagulación profiláctica con dímeros D elevados. En cuanto a las inmunoglobulinas, la verdad es que no es algo que hayamos medido específicamente. Ahora estamos haciendo estudios de inmunidad celular y de respuesta inmunológica humoral, que bueno, tendremos los resultados, pero de momento es pronto para saberlo. Una pregunta relacionada decía justamente lo mismo. ¿Qué seguimientos, dice, recomienda a los pacientes dados de alta? Depende. Nosotros ahora mismo en el hospital, este grupo que digo que se ha creado mixto entre neumología y medicina interna, está llamando a todos los pacientes que han estado ingresados, incluso algunos que han ingresado en el hospital de IFEMA, por ejemplo, ¿no? Que se habló tanto de él, pues se les ha llamado por teléfono, se les ha hecho una encuesta y la verdad es que hay muchos que están muy bien y que simplemente se les recomienda que hagan el seguimiento por sus médicos de atención primaria, ¿no? Otros que han tenido infiltrados pulmonares y que refieren o que no han mejorado del todo radiológicamente o que refieren disnea al cabo del tiempo, sí que se están citando en esa consulta de seguimiento y yo creo que todos los pacientes que han estado en terapia intensiva sí que requieren efectivamente un seguimiento mucho más concreto, ¿no? Una de las posibilidades es que esta misma mañana lo comentábamos con los cardiólogos de la unidad de hipertensión pulmonar. Una posibilidad es que en relación con esos fenómenos trombóticos desarrollen hipertensión pulmonar, que requieran otra serie de fármacos. En fin, yo creo que todavía es pronto para saberlo, pero digamos que el tratamiento no es igual para todos los pacientes. Los hay desde que no se hace simplemente seguimiento no se hace nada, algunos con cuadros leves no se les recomienda nada, otros seguimiento por su médico de atención primaria, otros cita en esa consulta y otros repetir escáner, ser cuidadosos, hacer ecocardiograma para ver que no haya afectación del ventrículo derecho, que no haya hipertensión pulmonar. Digamos que depende de cada situación concreta. Gracias, doctor. Acá el doctor Marcelo Contreras pregunta, la pregunta está orientada, dice, para embarazadas COVID positivos en el primer trimestre que luego continúan en control. ¿En qué momento sería prudente sacarlas del aislamiento? Bueno, nosotros le diría que tenemos publicadas, la puedo facilitar, la experiencia con las mujeres embarazadas en el parto y en el puerperio inmediato. Lo hemos publicado en nuestro hospital. Efectivamente, la sensación es que tienen cuadros más graves que la población de mujeres de la misma edad que no están embarazadas y mayor riesgo de neumonía. Hemos visto que hay algún otro estudio, ¿no? Que, bueno, no hay que recomendar una cesárea de entrada, se puede hacer parto por vía vaginal y ayer mismo lo tiene disponible en la página web del Ministerio de Sanidad en España. Hay un documento oficial que está actualizado ayer mismo sobre el abordaje del COVID en mujeres embarazadas, en el puerperio y el abordaje en los recién nacidos, ¿no? La idea general es que la mujer embarazada, el abordaje clínico sería igual que en mujeres que no están embarazadas, ¿no? Y en cuanto a aislamiento, a toma de muestras, eso se hace igual que en mujeres que no están embarazadas. Doctor López, aquí hay una pregunta que dice, ¿alguna recomendación de terapias profilácticas o controles de algunas posibilidades patológicas, como el TEP, por ejemplo?
Bueno, profilaxis ya hemos visto que el estudio con hidroxicloroquina realmente no ha sido positivo, el que está publicado en el New England. Hay otro estudio que aquí en España se ha hablado mucho, del doctor Oriol Mitjà en Barcelona, también con personal sanitario, y realmente tampoco está pendiente de publicar, pero la comunicación inicial es que tampoco ha sido favorable. Había otros estudios con lopinavir, ritonavir y con otros antivirales que realmente tampoco. O sea, nosotros no es algo que se esté haciendo de manera rutinaria y bueno, yo insistiría en la mascarilla. Yo creo que lo más importante es la mascarilla, la distancia y realmente eso es en lo que yo pondría el énfasis dentro y fuera y fuera del hospital, ¿no? Y en cuanto al tromboembolismo, pues lo que hemos comentado, todos nuestros pacientes que ingresan sí que reciben tratamiento a dosis profilácticas con heparinas de bajo peso molecular subcutáneas. Hay algún estudio que propone en pacientes con D-dímeros muy elevados, con ferritina muy elevada, con interleuquina 6 muy elevada, con marcadores inflamatorios muy elevados, hipoxemia o empeoramiento brusco, utilizar dosis anticoagulantes o incluso dosis anticoagulantes en pacientes ingresados en terapia intensiva, ¿no? Claro, el problema ahí es la hemorragia, o sea que claramente aumenta el riesgo de hemorragia en pacientes ingresados en intensivos más. Nosotros no lo estamos haciendo, yo creo que hay algunos estudios en marcha comparativos, pero más allá de la profilaxis no se está utilizando dosis terapéuticas, entre comillas, como profilaxis. Eso sí, también creo que es importante insistir en que las dosis profilácticas tienen que estar bien ajustadas, no vale 40 miligramos subcutáneos para todo el mundo, tienen que estar bien ajustadas al peso, a la situación. Hay que intentar que los pacientes salgan de la cama, igual que en cualquier otra neumonía, precozmente, que se sienten, que deambulen, aunque sea por la habitación. Y luego otro detalle, ya aprovecho para comentarlo, que no me ha dado tiempo antes, pero que sí que estamos haciendo, es en pacientes obesos, pacientes que van a estar inmovilizados en su casa, ¿no? Al alta. Una vez que se van del hospital, en pacientes que sí que nos parece que, y así lo dice nuestro protocolo, que tienen mayor riesgo de desarrollar un fenómeno trombótico, sí que se van al alta, a lo mejor los primeros 10 o 14 días, con tratamiento profiláctico. Tratamiento con heparina de bajo peso molecular profiláctico una vez de alta del hospital. También le quería comentar, alguien ha preguntado si tenía disponibles las diapositivas. Por supuesto, yo luego les mando las diapositivas y le puedo mandar también el protocolo de nuestro hospital y, en fin, a través de Vital Fármaco Chile, pues se lo pueden hacer llegar. Por nuestra parte no hay ningún problema. Se puede quedar desactualizado, como ya he dicho, lo que estoy diciendo ahora, a lo mejor mañana tengo que decir lo contrario, insisto, que esto cambia de un día para otro, o sea que, bueno, pero de momento les puedo dar lo que nosotros estamos utilizando hoy en día, se lo puedo facilitar. Nosotros se lo hacemos llegar, doctor. Doctor, hay varias preguntas con respecto a los anticoagulantes. Dice, estimado profesor, el doctor Aguirre, estimado profesor, ¿hice alguna experiencia con el uso de anticoagulantes directos, ambulatorios, basados en los niveles de dímero D? Bueno, lo que les he comentado, que sí que en algunos pacientes con dímeros D elevados o con ferritina elevada u obesos o con fenómenos trombóticos previos o que por la razón que sea van a seguir encamados o que se van a mover un poco en su domicilio, sí que se ha hecho profilaxis con heparinas de bajo peso molecular subcutáneo profilácticamente. Sí que se ha mantenido, ¿no? Los pacientes que recibían anticoagulación previa con anticoagulantes orales, pues se ha mantenido al alta, ¿no? Y concretamente le puedo contar esa experiencia particular de un compañero, ¿no?, que contaba ese síndrome post-COVID, entre comillas, mantenido durante varias semanas y llamaba la atención. Tenía unos dímeros D superiores a 2000 y efectivamente, en fin, era de otra ciudad de España. Se hizo un médico le recomendó hacer un escáner, que no tenía tromboembolismo pulmonar y sí que recibió heparina de bajo peso molecular profiláctico en relación con ese dímero de elevado que efectivamente al cabo de 3 semanas había normalizado y dejó de tomarlo, ¿no? Yo creo que hay que, en todos los pacientes ingresados, además de verles la cara, otra de las cosas, hay que mirarles las piernas todos los días, y a la mínima que uno sospecha la posibilidad de trombosis venosa profunda, o, en fin, hemos visto ictus, desgraciadamente, hemos visto fenómenos protrombóticos y hemos visto embolias en las extremidades. Hay que mantener, como decía, un bajo dintel de sospecha. A la mínima pensar que puede haber un fenómeno protrombótico. Y en las UBIs también, aprovecho también para
para comentarlo, ¿no? En terapia intensiva realmente en algún momento estábamos al principio sorprendidos, luego ya nos acostumbramos, entre comillas, cuando solicitábamos un escáner, la gran cantidad de pacientes que tenían fenómenos de trombosis, ¿no? En algún caso incluso, esto también hay en algún artículo que lo comenta, a lo mejor ni siquiera son tromboembolismos pulmonares, sino fenómenos protrombóticos locales, ¿no? Ya hemos visto el virus infectando el endotelio de las células y eso da lugar a esos fenómenos trombóticos locales, ¿no? Bueno, hemos hecho mucho escáner, a lo mejor siempre uno pierde un poco la sensación comparativa, ¿eh? A lo mejor si lo hiciéramos también en pacientes con gripe grave ingresados en intensivos, es posible que viéramos algo parecido, pero sinceramente creo que es muy protrombótico. Sí que hemos visto muchos fenómenos trombóticos y en esos en los que en el escáner se ve los trombos pulmonares sí que se ha puesto anticoagulación a dosis terapéutica, ¿no? Y también les diría que hay alguna serie ya publicada de autopsias en las cuales llaman la atención sobre el gran número de fenómenos trombóticos a pesar de la anticoagulación. O sea que también es cierto que, bueno, esto también se ha especulado sobre cuál podría ser el mecanismo. Por ejemplo, hay quien habla de la activación del complemento y por eso se propugna la utilización del eculizumab, algunas vías de microtrombosis que podrían ser diferentes de los fenómenos procoagulantes que vemos habitualmente y por eso a lo mejor la anticoagulación, la profilaxis clásica que se utiliza, pues no es del todo eficaz. Perfecto, doctor. El doctor René Panoso dice, ¿cómo se han hecho cargo de la situación angustiosa del paciente cuando ingresa y qué tan importante es en su patología? Bueno, esto ha sido lo más desagradable. Yo tengo una sensación ambivalente, ¿no? Yo creo que profesionalmente es apasionante, ¿no? Como médicos es una situación única y realmente es una enfermedad con una complejidad y unas repercusiones y un virus con esa capacidad de producir esa inflamación. Profesionalmente es apasionante, pero realmente es una tragedia. O sea, yo creo que realmente ha sido trágico y ya le digo que a veces uno dice, bueno, en otros sitios de España, luego uno hablaba con sus compañeros que están en otros sitios de España y te das cuenta de que no es lo mismo. O sea, en Madrid hemos vivido una auténtica tragedia y sinceramente me da la sensación de que lo que está ocurriendo ahora mismo en Santiago pues puede ser parecido, ¿no? O sea, que realmente humanamente es muy trágico y realmente esa es la parte horrible, ¿no? De los pacientes ingresados sin sus familiares, sin ni siquiera ver a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, todos tapados y realmente todo a través de un plástico y realmente pacientes que, bueno, pues hacían allí las rondas, pero pasaban la gran mayoría del tiempo solos en una situación muy angustiosa, ¿no? Realmente eso ha sido lo más desagradable. Y bueno, como todo, también diría, ha ido mejorando, ¿no? Al final teníamos al principio realmente la soledad del paciente era inmensa, luego tuvimos esa ayuda de los médicos recién licenciados, por ejemplo, que llamaban a los familiares y que se ha mantenido, ¿no? El contacto diario con todos los familiares por vía telefónica y ya en unas semanas más avanzadas, y sigue funcionando en el hospital, un sistema de teleconferencias con las tablets que el paciente puede incluso directamente ver la cara de sus familiares y, en fin, eso ha mejorado claramente, ¿no? Pero claramente esto, en fin, humanamente ha sido una tragedia y lo que hemos vivido en los hospitales, pues realmente en muchos momentos ha sido muy desagradable, ¿no? Y bueno, pues no poder ofrecer a los pacientes lo que en otras circunstancias les hubiéramos ofrecido. No sé, es que aquí tenemos mucha polémica en España, sinceramente, sobre el desbordamiento, no desbordamiento, o si el colapso, no colapso, yo no sé cuál es el nombre, ¿no? Pero sinceramente supongo que la situación ahora mismo puede ser parecida a lo que teníamos hace unos meses en España. Realmente esa sensación o esa evidencia, diría yo, esa idea de que en algunos momentos no le hemos podido ofrecer a los pacientes lo que en otras circunstancias le hubiéramos ofrecido, sobre todo con la terapia intensiva, pues realmente ha sido así. Yo creo que decir lo contrario sería negar la realidad. Bien, doctor. ¿Me parece si en honor al tiempo respondemos las tres últimas preguntas, doctor? Ningún problema. El doctor Sergio Lobo pregunta, ¿el Rivaroxaban es útil en prevención en TED o TDP en COVID? Si se puede usar.
No lo hemos utilizado en profilaxis. Yo diría que, claro, hay que tener cuidado, con los anticoagulantes por vía oral en una situación aguda. No los hemos utilizado. Sí, bueno, el paciente que lo tomaba previamente durante el ingreso se utilizaban heparinas de bajo peso molecular y luego volvía a su anticoagulación habitual, pero no como profilaxis, sinceramente, yo creo que no es una indicación que hayamos hecho, ¿no? Lo que sí que ha sido mucho cambio, ya aprovecho también para decirlo, ¿no? Durante el confinamiento, ¿no? De sujetos, pacientes, ¿no? Personas que estaban en tratamiento con el acecumarol. Aquí no utilizamos tanto la warfarina en España, sino el acenocumarol, ¿no? El Sintrón es el nombre comercial. Pero claro, eso requiere unos controles diarios o unos controles semanales o periódicos que hacían en sus centros de atención primaria. Como han estado confinados, muchos sí que se han cambiado a estos nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Y de hecho el otro día venía en una noticia en el periódico, una de las consecuencias de la pandemia del COVID ha sido el cambio en la utilización de los anticoagulantes, de los tradicionales que hay que hacer el control de la coagulación periódicamente, a estos nuevos que no requieren control. Ese ha sido uno de los cambios. Pero, sinceramente, tanto como utilizarlo en profilaxis, yo creo que no es algo que hayamos realizado. Doctor, otra pregunta por el uso de corticoides. Dice, ¿algún protocolo de uso de corticoides inhalados y orales en fase ambulatoria? Inhalados no hemos utilizado, la verdad, y que, bueno, el paciente que ya lo tomaba, ¿no? Por vía inhalatoria para sus patologías previas, pero que yo sepa no se ha utilizado, por lo menos nosotros no lo hemos hecho, ni he leído estudios al respecto, ¿no? Como profilaxis. Doctor, dice, el Pronovigil, ¿cuánto tiempo lo están aplicando? Pues todo lo que el paciente lo tolera. Esta es otra de las cosas, efectivamente, ¿no? En las plantas de hospitalización también se ha utilizado el prono. En general, la experiencia es que se tolera mal. Yo diría dos cosas. Uno, que se tolera mal. Hay muchos pacientes que realmente es una situación muy incómoda, les produce mucha angustia y tienen que dejarlo. Hay otros que sí que lo han tolerado. Como alternativa al decúbito pronovigil está el decúbito lateral, que también decúbitos laterales alternativos, bueno, paciente que no puede estar en prono, pero decúbito lateral alternando, esa es una alternativa que se puede utilizar. Pero también diría que el único estudio, a lo mejor hay alguno más, no lo he revisado en las últimas 2 semanas, pero el único estudio comparativo que yo he encontrado que habla del prono en pacientes que no están intubados, realmente no había mucho beneficio. Como siempre era comparado con una corte histórica, con todas las limitaciones que tienen todos estos estudios en torno al coronavirus, pero tampoco parece que la medida fuera realmente de gran mejoría. Es verdad que fisiopatológicamente tiene sentido, los intensivistas y los anestesistas lo cuentan bien, el beneficio que obtienen en sus pacientes, y yo diría que, bueno, lo seguimos utilizando, lo seguimos proponiendo, y para el paciente que lo tolera, efectivamente me parece que es una herramienta que de momento, hasta que tengamos más evidencia, pues se debe recomendar o se puede recomendar. Perfecto, doctor. La última pregunta. Y acá están una pregunta de médicos de la primera línea, lo que tienen atención al paciente COVID. Dice, ¿recomienda algunos medicamentos para la prevención al personal de salud, como la vitamina C, la vitamina D, el zinc, etcétera? ¿Algo? Eh, Hay ensayos en marcha, eso sí que lo he visto, ¿no? Hay un ensayo clínico en marcha, efectivamente, con zinc, con vitamina C, con hidroxicloroquina, pero este es el que yo creo que ya está hecho, y hay varios que dicen que no, la hidroxicloroquina. Y hombre, ya que me pregunta, yo soy un gran defensor de la vitamina D. No sé si allí en Chile, pero aquí en España es Italfármaco el que comercializa uno de las presentaciones de la vitamina D, ¿no? Y yo diría que en todo caso, efectivamente, los pacientes deben llegar con los niveles adecuados de vitamina D. Hay dos maneras de abordar esto de la vitamina D. Una posibilidad es como tratamiento cuando el paciente ingresa. Yo ahí no lo veo tan claro, sinceramente. El paciente que tiene un cuadro agudo, utilizar una megadosis de colecalciferol, es verdad que hay algunos ensayos en marcha. En España hay uno que se ha propuesto y que en nuestro hospital lo han propuesto, pero yo diría que sí que ya publicado en el New England, si era el New England o otra, en el New England, el año pasado un estudio, no del COVID, pero en pacientes que ingresaban en terapia intensiva,
y que se utiliza una megadosis de vitamina D y no había un efecto beneficioso. Lo que yo sí que creo que es importante es el factor protector de la vitamina D frente a las infecciones. Ahí sí que creo que hay estudios sobre infecciones respiratorias, incluso con infecciones por virus, que hablan del papel protector de la vitamina D. Así que, en fin, si nos escuchan médicos de atención primaria, yo sí que creo que los médicos de atención primaria y nosotros mismos como médicos pacientes, yo lo hago en mi caso, deberíamos tener los niveles de vitamina D en su sitio, por lo menos 20 miligramos por decilitro, mejor 30 si es posible, pero yo sí que recomendaría el colecalciferol. En los cursos que nosotros damos en España sí que insistimos a los médicos de atención primaria, si nos tenemos que preparar para el otoño, ¿no? Para cuando venga el otoño, pues, y tengamos un rebote, que ya estamos esperando el rebote de la pandemia, pues sí que yo creo que sería importante que todos nuestros pacientes llegaran con unos niveles adecuados de vitamina D, ¿no? Ahora ustedes entran en el invierno, eso tampoco lo he comentado antes, pero sí que lo comento, ¿eh? La siguiente webinar la tenemos que hacer al revés, porque para nosotros va a ser muy interesante el ver qué ocurre cuando circula simultáneamente el coronavirus y el virus de la gripe, ¿no? Realmente eso en España no lo hemos visto. Ya ven que en la gráfica que les mostraba, afortunadamente, justo a finales de febrero, cuando dejamos de ver gripe, es cuando empezó el coronavirus. Un paciente, recuerdo, que ha tenido coinfección por los dos virus, pero realmente no tenemos experiencia, ¿no? Y realmente tenemos que tener esa experiencia del cono sur de América para el año que viene, para nuestro otoño. Necesitamos saber cuál es su experiencia durante este invierno y también en relación con el confinamiento, ¿eh? Yo creo que eso también dentro de poco tendremos estudios en Europa o en el norte de América, ¿no? Realmente a partir de marzo, que era cuando la gente empieza a salir a la calle, se acaba el invierno, nuestro invierno, empieza la primavera, es cuando ha empezado el confinamiento. Así que hemos tenido a la población 2 meses en sus casas, confinados, sin exposición solar, y estoy seguro de que eso ha tenido una repercusión sobre la síntesis de la vitamina D y que tendremos estudios que lo demostrarán próximamente. Así que, en fin, podría hablar durante 2 horas de la vitamina D. Soy un gran fan de la vitamina D y creo que en general, con coronavirus o sin él, hay que tener los niveles en su sitio y yo lo recomendaría para todos los pacientes, por supuesto. Doctor López, ahí en la plataforma usted puede revisar también los chats. Está lleno de agradecimientos, ¿cierto? Por su conferencia. Le dan las muchas gracias también por la deferencia de compartir su presentación. Doctor, unas palabras para despedirse de la audiencia. Nada más, Patricio, la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy interesante. En algún momento he visto que hemos llegado a más de 300 personas conectadas. Creo que eso es un éxito vuestro, la verdad, vuestra capacidad de convocatoria. Yo he sido muy sincero, ya había, a lo mejor poco académico, pero muy sincero. He transmitido cuáles eran mis impresiones, cuál ha sido nuestra experiencia y, en fin, con algunos otros compañeros de Perú, por ejemplo, que sí que me han transmitido que, bueno, lo que les comentábamos pues les había ayudado cuando ellos han llegado a esa situación que nosotros ya hemos pasado, pues realmente para mí ha sido muy interesante. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder charlar y de comentar con nuestra experiencia con los compañeros de Chile. Muchísimas gracias por el apoyo técnico también y a vuestra disposición, y a todos los compañeros de Chile que están viviendo el momento de máxima actividad, pues mucho ánimo, muchos recuerdos desde España, mucho ánimo y se sale, esto termina, la curva termina bajando y seguro que en Chile ocurre lo mismo, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, doctor López. Bueno, en nombre del Laboratorio ITF La OMED, queremos agradecer a todos los participantes a este webinar. Los dejamos cordialmente invitados también a nuestros próximos seminarios web y así poder seguir aportando a la educación continua, ¿cierto?, de los profesionales de la salud. Buenas tardes y muchísimas gracias.